Mateo 27:15 dice: era costumbre del gobernador cada año, durante la celebración de la Pascua, poner en libertad a un preso, al que la gente quisiera, y entregarlo a la multitud. Este año había un preso de mala fama, un hombre llamado Barrabás. Al reunirse la multitud frente a la casa de Pilato aquella mañana, él les preguntó: ¿a quién quieren que ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús? Y entre paréntesis, Mateo dice: Pilato sabía muy bien que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús por envidia. Pero dice en el versículo 20: mientras tanto, esos líderes persuadieron a la multitud para que pidiera la libertad de Barrabás. Así que el gobernador volvió a preguntar: ¿a cuál de estos dos quieren que les dejen libertad? A Barrabás, contestó la multitud a gritos. Pues Jesús fue comparado con Barrabás, un bandido, un tipo bien malo, y salió perdiendo. Pero mi pregunta es esta: ¿por qué Dios permitió esto? ¿O por qué a Pilato se le ocurrió permitir que la gente eligiera entre Jesús y Barrabás? En primer lugar, porque Pilato sabía que Jesús era inocente. Él tenía la esperanza de que la gente eligiera a Jesús. Pero en segundo lugar, porque era necesario que Jesús experimentara el dolor de la comparación. Porque dice en Hebreos 2:18: debido a que Jesús mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, Él pasó por el dolor de la comparación, por eso puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Pero ¿qué es la comparación? Es resaltar las virtudes de una persona con respecto a otra. Es resaltar sus atributos, su personalidad, sus cualidades físicas, su carácter. Pero también es resaltar las deficiencias, los fracasos, los errores, la mediocridad de una persona con respecto a otra. Yo creo que una razón por la cual el ser comparado nos duele mucho es porque muchas veces lo que esa persona está diciendo confirma lo que nosotros ya habíamos sentido, que no somos mejores. Oímos frases de los jóvenes de nuestra iglesia como la siguiente: es que mis padres me regañan porque no soy como mi hermana. Ella sí es juiciosa, ella sí ayuda en la casa. O el profesor me compara con otro estudiante. O mi mamá prefiere a mi hermano. Mi mamá me dice que yo debo aprender de mi primo porque ese sí es exitoso. Mi mamá me compara con mi hermana que se murió ya hace muchos años. En una ocasión me dijo: ¿por qué no moriste tú en lugar de tu hermana? Y aunque después se arrepintió de haberme dicho eso, yo sabía que esas palabras expresaban lo que ella sentía. Porque tristemente para muchos es mejor el que murió que el que está vivo. Este es el dolor de la comparación. ¿Por qué él sí y yo no? ¿Por qué Dios lo bendice a él y a mí no me bendice? Pues en la Biblia encontramos varios casos de comparación en donde vemos esto ilustrado. El primero y el más conocido es el de Caín y Abel. Dice en Génesis capítulo 4 versículo 2: Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Y al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó alguno de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, lo mejor de las primeras crías de los corderos de su rebaño. Y luego dice: el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Caín se enfureció
y andaba cabizbajo porque se comparó con su hermano. Comenzó a hacerse esta pregunta: ¿por qué Dios lo prefiere a él y a mí no? La comparación lo afectó emocionalmente. Se enfureció, se enojó, andaba cabizbajo y se veía decaído. Y esto lo llevó a asesinar a su propio hermano. Pero la pregunta es esta: ¿por qué Dios prefirió la ofrenda de Abel? Pues porque Caín le dio un simple regalo. En cambio, Abel buscó conquistar el corazón de Dios. La Biblia dice que Abel le dio lo mejor de las primeras crías de los corderos. Esto nos muestra que Abel tomó tiempo para elegir lo mejor. Se pasó todo un día buscando lo mejor. Es como dar un regalo, el primero que uno ve cuando sale de una tienda. Eso no es dar lo mejor. Abel buscó y encontró lo mejor. Pero luego dice, de las primeras crías. En ese momento aún no se había escrito la ley de Dios. Él no tenía los mandamientos. Pero él ya sabía que las primicias, el primogénito, le pertenece a Dios. Esto es algo que muchos aquí todavía desconocen. Las primicias de todo nuestro le pertenece a Dios. Por eso le damos los diezmos, porque le pertenecen a Él. Si queremos contar con el favor de Dios, tenemos que aprender de Abel. Pero otra cosa que dice aquí es que le dio lo mejor de las primeras crías de los corderos. Él ya había tenido una revelación de Jesús como siendo el Cordero de Dios que iba a ser sacrificado por nuestros pecados. Ahora, muchos dirían, sí, pero pues estaba en desventaja Caín porque él no era ganadero sino agricultor. ¿Qué le podía dar? Pues muy sencillo, él podría darle lo mejor de las primicias del cultivo de uvas, porque la uva se usa en el Nuevo Testamento como un símbolo de la sangre de Jesús. Pero Caín no hizo esto. Dios no tiene favoritos. Lo que pasa es que unos han tomado el tiempo para conocerlo y por eso saben qué es lo que conquista el corazón de Dios. Esa es la diferencia entre Caín y Abel. El otro caso que encontramos son los hermanos de José. Dice en Génesis 37, versículo 3, Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, porque le habían nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. En la Reina Valera dice un manto de colores. Pero por el contrario, sus hermanos lo odiaban, precisamente porque su papá lo amaba más que a ellos. Y dice aquí, no dirigían ni una sola palabra amable hacia José. ¿Cómo le hablaban? ¿Qué quiere? A ver, hable pronto. En otra traducción dice que ni siquiera los saludaban. Y quiero que pensemos en esto porque mi pregunta es esta. ¿Hay gente así en su vida? Gente que cuando usted le habla de esa manera. O usted ni siquiera los saluda. Eso no puede ser así. Puede que sea porque usted se ha comparado con ellos y debido a eso usted se ha sentido menos que ellos. Dice en el versículo 5, una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Ahora, ¿por qué lo odiaron? En el versículo 8 dice, debido a sus sueños, pero también debido a la forma en que lo contaba. Entonces yo veo que sus hermanos
se compararon con José y vieron que su papá lo amaba más a él que a ellos. Pero también lo odiaron porque vieron que su papá le dio a José un regalo especial, una hermosa túnica. Pero también se dieron cuenta cuando él les contó el sueño que José contaba con el favor de Dios, que Dios tenía grandes planes para él. Pero no solo les molestaba el sueño, sino la manera de contarlo. Me lo imagino que tenía un hablado de hijo de papi. No, pues mira que es que el Señor me habló esta mañana en un sueño. Y eso da piedra o no, como sáquese la papa de la boca, oiga. Pero no solo tenía hablado de hijo de papi, sino que cuando él hablaba lo hacía con autoridad. Él tenía muy claro cuál era su futuro. Y esto le molesta a algunas personas, especialmente aquellos que no tienen visión. Dice la Biblia que un día su papá le dijo que fuera a visitar a sus hermanos. ¿Y sabe qué es lo que hace José? El bien bruto se pone la túnica especial de muchos colores, o sea, como para sacar más la piedra. De repente saca. Ahora, ¿para qué hace eso? Es que así somos. Si hay algo que le va a producir a gente envidia, ¿qué hacemos? Lo mostramos. Y dice la Biblia, ojo, cuando los hermanos de José en Génesis 37:18 lo vieron acercarse, lo reconocieron de lejos. ¿Por qué? Por esa ridícula túnica. Ahora él no pensó en esto, pero si él no se hubiera puesto esto, quizás no hubieran tratado o tramado su muerte. Dice, porque mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo. Ellos dijeron, aquí viene el soñador, vamos, matémoslo. Entonces, la comparación produce lo siguiente: enojo, decaimiento, odio, envidia, celos y deseo de matar. Lo que a mí me muestra que detrás de todo esto está Satanás. Porque dice Juan capítulo 10, versículo 10, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Pero este espíritu de comparación estaba en la familia de José desde muchos años atrás. Desde el momento en el cual Jacob comparó a Raquel con su hermana Lea y tomó la decisión de casarse con Raquel. Pero el papá de Raquel le hizo una jugada sucia. Y en lugar de entregarle a Raquel como esposa, lo encartó con la fea Lea. Dice la Biblia que la pobre era avisca, imagínense. Ahora la pregunta es ¿y este bruto no se dio cuenta que le metieron a otra? No. ¿Por qué? Porque en esa época se casaba con un velo. Entonces él no se imaginaba que detrás de ese velo había un monstruo. Y ya en la noche, como era oscuro, él no se dio cuenta de nada. Es que en la luna de miel uno no se da cuenta de nada. No fue sino hasta al día siguiente que se despierta y ve la visca al lado y dice, ¡ay, qué es esto! Y entonces va y le pelea al suegro. ¿Usted por qué me hizo eso? Y es que aquí tenemos una costumbre, y es que primero casamos a la fea y luego a la bonita.
Primero casamos a la mayor y luego a la menor. Y la Biblia dice que él trabajó otros 7 años por la que él realmente amaba. Pero toda su vida Lea sabía que la elegida, que la mujer que él realmente amaba era su hermana Raquel. Y esto no fue fácil para ella. Pero lo interesante es que de los 12 hijos de Jacob, la elegida o el elegido para que de su linaje viniera el Salvador no fue José, el hijo de Raquel, sino Judá, el hijo de Lea. Esto significa que el hecho de no ser los favoritos de nuestro papá no significa que Dios no tenga un plan para nosotros. Hay esperanza. Antes de morir Jacob, él profetizó sobre sus 12 hijos. Y sobre Jacob sobre Judá dijo lo siguiente en Génesis 49:9. Judá, mi hijo, es un león joven que ha terminado de comerse a su presa. Ya está profetizando acerca de Jesús, el león de la tribu de Judá. Se agazapa como un león y se tiende como una leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? En otras palabras, aún no hemos visto lo que va a pasar con Judá. Y luego dice, el cetro no se apartará de Judá. Y así fue. De la descendencia de Judá vino David y todos los reyes de Judá. Ni la vara de mando se apartará de sus descendientes hasta que venga aquel a quien le pertenece. Se refiere a Jesús. Aquel a quien todas las naciones honrarán. Ahora, el otro caso que encontramos de comparación en la Biblia es a Pedro y a Juan. El más cercano de Jesús fue Juan. Así que Pedro tuvo que aprender a vivir con esa realidad. Y todos nosotros tenemos que aprender a vivir con esa realidad. Siempre va a haber alguien mejor que nosotros. Y si yo no aprendo a vivir con esa realidad, mi vida va a ser difícil. A mí me tocó en el colegio. Éramos 3. Y yo era el tercero. O sea, en todos los planes yo sabía que ellos eran los más cercanos. Salíamos en el carro y los 2 iban al frente y yo iba atrás ahí como perro de rico. Y a veces uno tiene que aprender a vivir así. En una ocasión Jesús le dijo a Pedro en Juan 21:18, cuando eras joven podías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos. Dice después, Jesús dijo esto para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Sería crucificado. Pero en ese momento Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba. Ahora tengan presente que el que está escribiendo esto es Juan. ¿Y qué es lo que dice? Detrás de Pedro estaba yo, el discípulo a quien Jesús amaba. Y en el versículo 21 dice, Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con este? Y Jesús contestó, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En la versión internacional dice, ¿a ti qué? ¿A ti qué te importa? No sea lambón. O sea, a mí me encanta esto. O sea, la Biblia no oculta nada. Aquí vemos la prueba que tuvo que soportar Pedro de ser el segundo. Ahora, en mi caso personal, cuando yo era niño, yo me comparaba con los otros hijos de misioneros, porque la comparación se da entre iguales, la comparación se da entre hermanos, la comparación se da entre primos, se da entre amigos.
o compañeros del colegio, de la universidad o del trabajo. Nos comparamos con personas del mismo nivel social que nosotros. La comparación se da entre gente de la misma generación. Los pastores nos comparamos con otros pastores. Yo no me comparo con Billy Graham porque ese es un hombre de otro nivel. Yo me comparo con los que son iguales a mí. Yo tampoco me comparo con los que son menores a mí. Si alguien se compara con alguien menor, eso muestra que hay unos problemas de inseguridad terribles. Los líderes de grupo de conexión se comparan entre ellos, no se comparan con el pastor, porque la comparación se da entre iguales. Las mujeres se comparan con otras mujeres, se comparan por cosas como la apariencia física. Mírela, cómo camina mostrando toda su belleza. Ay, es pura envidia, pura comparación. Se comparan por la popularidad. Yo no sé qué le ven a esta, pero hoy todo el mundo habla de esta y esta. Digo, ahí me tiene. ¿Por qué? Porque es más popular. Las mujeres se comparan por el estatus, por los dones, por los hijos. Los hombres nos comparamos con otros hombres por cosas como los logros. ¿No? Cuando nos reunimos con los amigos del colegio, bueno, ¿y a ti cómo te ha ido? O sea, la pregunta que queremos saber es, ¿usted cuánto gana? ¿Usted tiene más éxito que yo? ¿Usted en qué barrio vive? ¿Usted qué carro maneja? Nos comparamos por los aciertos financieros y por nuestras habilidades. Por eso Pelufo quiere comprobarle a todo el mundo que él maneja mejor que yo, pero no es así. El pobre se compró un carro de 240 caballos porque se cansó de ir detrás de mí, pero aún así no puede. Un día me llevó a karts a ver quién era el mejor y tengo que reconocerlo, él fue mejor que yo. Yo salí ahí salí diciendo, sí, me ganó, ya me ganó. La competencia se da entre iguales. Por eso, en mi niñez, yo no me comparaba con los que eran más, entre comillas, que yo, ni los que eran menos. Me comparaba con los hijos de los misioneros y como familia nos comparábamos con la familia de los misioneros. Y por eso cuando llegaban unos en sus carrazos, yo no lo entendía. Yo le preguntaba a Dios, ¿por qué ellos sí y nosotros no? Porque en ese entonces habían unos misioneros que por alguna razón tenían los mejores carros de Bogotá, tenían un acuerdo con el gobierno. Y esto era algo que yo no entendía. Cuando unos misioneros se iban de vacaciones, nosotros nos preguntábamos, ¿pero por qué pueden hacer eso? Cuando compraron casa, pero no es posible, porque uno se compara ¿con qué? Con los iguales. En el colegio me comparaba con el muchacho popular de la clase, porque si tiene mi edad, si estudia en el mismo colegio, si está en la misma clase, ¿por qué él es el popular? ¿Por qué todas las niñas lo quieren a él y a mí no? ¿Qué tiene él que no tenga yo? Y por eso todos nosotros tratábamos de hablar como él, de vestirnos como él, hasta de peinarnos como él. Y como él se dividía el pelo en la mitad, tratamos de hacer lo mismo. Y para la muestra un botón. Me veía ridículo, parecía una vieja. Ahora, también me comparaba con mis amigos del colegio porque yo era el cristiano, ellos no. Y se supone que ciertamente el bien y la misericordia me ha de seguir todos los días de mi vida. Y eso no era cierto. Yo estaba con Dios y ningún banquete delante de mis enemigos. Ellos tenían los mejores carros. Entonces me comparaba con ellos. Y una de las frases que más me molestaba era la siguiente: Dios no tiene favoritos.
Él simplemente bendice a unos más que a otros. Para mí eso es tener favoritos. Que Él bendiga a unos más que a mí. Eso es tener favoritos. Pero aprendí lo siguiente. En primer lugar, que Dios no tiene favoritos. Lo que pasa es que algunos han tomado tiempo para conocer el corazón de Dios y han aprendido a conquistarlo. Algunos han aprendido a preparar el camino para que Dios los bendiga. Han aprendido a estar en el lugar de la bendición. En segundo lugar, aprendí que la felicidad no lo determinan las cosas. El estar casado o no estar casado, el tener buena salud o no tenerla, no. Jesús dijo en Lucas 12:15, la vida de una persona no se mide por cuánto tienen, o no depende de la abundancia de sus bienes, ni tampoco el estar casado o no. Hay gente casada miserable y hay personas que no se han casado y son felices. Tampoco lo determina la salud. Hay gente saludable que se está tratando de matar, de suicidar. Y hay otros enfermos que viven felices, que están agradecidos con Dios. Entonces esas cosas no determinan nuestra felicidad, sino, dice Lucas 12:20, el ser ricos en nuestra relación con Dios. O en otras palabras, el conocer y hacer la voluntad de Dios. Otra cosa que aprendí es que nadie es mejor que yo. Simplemente somos diferentes. Y cuando yo aprendo esa verdad, voy a dejar de compararme. Entonces, en lugar de compararme con otros para sentirme mal, para enterrar mis dones, para odiarme o para criticar a los otros, yo más bien lo hago para ser inspirado, para ser desafiado. Yo digo lo siguiente: si ellos pudieron, yo también puedo. Hay momentos en los cuales la comparación es buena. Una buena ilustración de esto lo encontramos con Daniel. Dice en Daniel 1:8 que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida y el vino del rey. Porque en ese entonces él estaba viviendo en Babilonia. Él era un judío en Babilonia y las costumbres eran diferentes. Es algo similar a lo que nos toca a nosotros. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por eso tenemos que proponernos en nuestro corazón no contaminarnos con las cosas del mundo. Pero dice en el versículo 10 que el jefe de los oficiales le dijo a Daniel: tengo miedo del rey, quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino. Si se vuelven pálidos y delgados en comparación con otros jóvenes de su edad, temo que el rey mandará a decapitarme. Por eso Daniel le propuso algo en el versículo 12: por favor, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y de agua. Y al cumplirse los 10 días, compara nuestro aspecto con el de los otros jóvenes que comen la comida del rey. Y el asistente aceptó la sugerencia de Daniel. Por eso, al cumplirse los 10 días, Daniel y sus 3 amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. Entonces, hay momentos en los cuales es bueno hacer comparaciones, pero no para odiarnos, no para enojarnos, no para querer matar a la otra persona, más bien para aprender a ser mejores. Yo soy lo que soy porque un día tomé la decisión de sobresalir para Dios, de llamar su atención, de conquistar su corazón. Entonces, Dios no tiene favoritos. Él simplemente tiene una manera
de hacer, una forma de hacer sus cosas. Y si yo quiero que Él me tenga en cuenta, yo tengo que conocer su modus operandi, su manera de hacer las cosas. Cuando Dios elige a alguien para cualquier misión o para hacer algo, Él lo hace basado en lo siguiente. Y hay un orden de prioridades. En primer lugar, Él lo hace según sus propósitos, no según mis propósitos. En Romanos 9:11 dice: Dios elige a la gente según sus propósitos. Entonces, por eso yo tengo que conocer cuáles son los propósitos de Dios. ¿Qué es lo que Él quiere? Si yo quiero llamar su atención, si yo quiero que Él me use, yo debo preguntarme cuáles son sus propósitos. Y uno de sus propósitos es ser conocido. Él quiere ser famoso. En Romanos 9:17, Dios le dijo al faraón: te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Nosotros no fuimos elegidos para ser famosos, sino para que Él sea famoso. Nosotros no fuimos escogidos para mostrar nuestro poder, no, para que el poder de Dios sea exhibido en nosotros. Cuando entendemos eso, Dios nos puede usar. Si usted todo lo gira hacia ese propósito, hacia esa intención, usted va a llamar la atención de Dios. Otro propósito es establecer su reino aquí en la tierra. No es mi reino, no es mi empresa, no es lo que yo hago, es el reino de Dios. Si el propósito de su empresa, de su dinero, de su profesión, de todo es el reino de Dios, le aseguro que usted va a llamar la atención de Dios y usted va a ser como José. Pero también Dios tiene un propósito individual para cada uno de nosotros. Y eso es lo que yo tengo que descubrir si yo quiero llamar su atención. Cuando Dios me diseñó, ¿con qué propósito lo hizo? Pero en segundo lugar, no depende de nosotros, sino de Dios. Dice Romanos 9:16: por lo tanto es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Entonces no depende de mí, sino de la gracia de Dios. Yo siempre tengo que esperar el favor de Dios sobre mi vida, porque yo puedo hacer y hacer y hacer y nada va a funcionar, sino hasta que Dios lo determine por su gracia y por su misericordia. Pero mucho cuidado con esto. Eso no quiere decir que me voy a quedar ahí con una actitud pasiva. ¿Qué será? ¿Será? No. Yo puedo hacer algo para sobresalir y llamar su atención. En tercer lugar, los dones confirman el llamado. Cuando nosotros fuimos formados, fuimos equipados con dones y talentos para realizar el propósito que Dios tiene para nosotros. Filipenses capítulo 2 versículo 13 dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Eso quiere decir que Dios pone en mí el deseo, la visión de hacer algo. Pero también Dios pone en mí los dones para hacer algo. Si usted desea hacer algo, pero no tiene los dones para eso, es porque usted no fue diseñado para eso. Así de sencillo es. Entonces, si usted quiere conquistar el corazón de Dios, simplemente busque para qué fue diseñado, cuáles son sus habilidades, cuál es su temperamento, cuáles son sus fortalezas. En la parábola de los talentos dice que a uno se le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1 solo. Yo toda mi vida me identifiqué con el que recibió un solo talento. Pero un día, en lugar de compararme con el que tenía 5 o el que tenía 2,
en lugar de amargarme y enterrar mi único talento, yo entendí que cuando yo soy fiel con mi talento, Dios me da otro talento. Entonces quizás hoy una persona tiene 5 talentos y yo solo tengo 1. Pero si yo soy fiel con el único talento, llegará el día en el cual por el principio de la multiplicación yo puedo superar al que tiene 5 talentos. Yo tomé la decisión de hacer eso. Pero otra decisión que yo tomé fue convertir lo vil y lo menospreciado en algo valioso. Dice en Romanos 9:20, ¿quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? ¿Por qué tan bajito? ¿Por qué tan bobo? ¿Por qué tan lento? ¿Por qué tan de mala memoria? ¿Acaso yo tengo derecho de hacer eso? No. Cuando un alfarero hace vasijas de barro, no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura. Dios tiene ese derecho. Y yo siempre me vi como una vasija para arrojar basura, pero yo decidí ser la mejor vasija. Yo decidí llamar la atención del Señor. Por último, en cuarto lugar, tenemos que sobresalir para Dios. Cuando Israel pidió rey, porque quería ser como las otras naciones, se adelantó en el tiempo. Podríamos decir que no había nadie en Israel para esa misión, porque no era el tiempo de Dios. En ese momento, el único que sobresalía por encima de los demás era Saúl. Dice en 1 Samuel 10:23, era tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. Aún en su estatura sobresalía. Por eso Samuel le dijo a todo el pueblo, este es el hombre que el Señor ha escogido como su rey. No hay nadie como él en todo Israel. Entonces Saúl tenía el porte y las habilidades para ser el rey, pero no tenía el carácter. En términos de hoy podríamos decir que era un cristiano pichurrio, común y corriente, como desafortunadamente hay muchos hoy sentados aquí. Tienen todo excepto el carácter. ¿Sabe por qué? Porque no se quieren someter al proceso de formación, o si lo hacen, no permiten que Dios los forme. Hace unas semanas estuve hablando con una persona que tiene el perfil para ser el presidente de Colombia. Está dentro de los presidenciables y me dijo lo siguiente: me llegó a mi oficina unas personas, unos jóvenes de su iglesia, y me dijo, quedé impresionado. O sea, qué calidad de personas, qué educación, tan preparados, qué disciplina, qué respeto. Y luego me dijo lo siguiente: yo creo algo, y es que de su iglesia es de donde van a salir los futuros gobernantes de Colombia. Algo están haciendo ustedes, pero muchos no aprecian eso. Es esto lo que hoy está haciendo que se levanten muchos grandes empresarios, grandes líderes. Pero David se dio cuenta que Saúl tenía todo para ser el rey excepto el carácter, y él se propuso ser el próximo gobernante. Él decidió prepararse. Yo no creo que él comenzó a trabajar en esto el momento en el cual fue ungido. No, 20 años antes, 15 años antes, él veía a Saúl y él pensó, algún día voy a ser el rey como él, pero voy a trabajar en mi carácter. Por eso el Señor dijo en Hechos 13:22, he encontrado en David a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que quiero que haga. Yo quiero que cerremos nuestros ojos. Yo quiero que usted piense en las personas con las cuales usted siempre se ha comparado.
Y yo quiero que usted hoy reconozca lo que esa comparación ha producido en su vida. Enojo, envidia, usted vive cabizbajo y decaído. Esto aún ha puesto sobre su vida un espíritu de querer matar y destruir a la otra persona. Pero usted hoy le va a pedir perdón al Señor. Señor, hoy te pedimos perdón porque nos hemos comparado con aquellos que tienen 5 talentos. Porque no entendemos por qué razón ellos cuentan con tu favor y nosotros no. Te pedimos perdón. Pero hoy en lugar de destruirlos con nuestras palabras, tomamos la decisión de aprender de ellos, de ser fieles en lo que tú nos has dado. Tomamos la decisión de confiar en el tiempo tuyo. Y hoy, Señor, como barro en tus manos, decidimos, Señor, darte honra y gloria. Y si tú anhelas algo más para nosotros, haz tu obra en cada uno de nosotros. Queremos ser vasos que te honran, que te glorifican. Queremos conquistar tu corazón. Queremos ser como